Mateo capítulo 25, vamos a ir al verso 14. En nuestro pequeño discipulado, la unidad del cuerpo de Cristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Padre, en esta hora preciosa, gracias por tu palabra que leemos. Gracias por la vida de cada hermano y de cada hermana presente. Gracias porque nos concedes esta oportunidad. En aquello que te hayamos fallado, perdónanos. Tal vez oímos algo que no te agradó. Tal vez pensamos algo que no te agradó. Tal vez vimos algo que no te agradó. O quién sabe si hayamos hecho algo que no te agradó. Cualquiera de nosotros, Señor, que haya caído en una situación de estas, perdona, Señor, te lo suplico. Y haz que tu palabra hoy haga para lo que tú la has enviado. Tu palabra nos limpia de todo pecado. Tu palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos encausa en el camino. Sea así, Señor, hoy con cada uno de nosotros, y tu bendición venga y toda fuerza del enemigo sea disipada, queda inoperante, y la bendición llega para cada hermano y cada hermana presente, para cada hermano y cada hermana oyente o vidente en cualquier tiempo de esta enseñanza. Bendice también a la familia de cada uno y de cada una. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. El tema anterior, los dones espirituales dados para mantener la unidad en la diversidad del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver sobre la utilidad del creyente en la iglesia. Recuérdese que en el tema anterior Pablo habla a la iglesia en Corinto. Y era una iglesia de creyentes inmaduros. Y se denota al principio de la carta que eran bastante bajos en el nivel espiritual. Pablo les dijo: no puedo hablarles como a espirituales, voy a hablarles como a carnales. Hasta que llega el capítulo 12 les habla de las cosas del Espíritu. Lo que notamos también es que ellos estaban bastante fascinados con el don de lenguas. Todos anhelaban ese don, es decir, les impactaba y lo deseaban, pero habían puesto a un lado los otros dones. Y Pablo les dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Les hace un recordatorio de lo que eran antes de conocer a Cristo. Iban arrastrados, llevados tras ídolos mudos. Entonces Él les hace ese recordatorio, y luego entonces les empieza a hablar, tratando de corregir todo énfasis que estuviera fuera de lugar o que produjera desorden en la iglesia en Corinto. Y les estaba enseñando acerca de los dones del Espíritu Santo, y algo impactante les dice que estos serían distribuidos a cada uno, dígase individualmente, según el Espíritu considerase oportuno. Por eso quiero leer el versículo 11 y dice: pero todas estas cosas las hace uno, que es Dios, y el Espíritu de Él
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí lo que Pablo enseñó es que como al Espíritu Santo le place, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, lo primero que nos deja claro aquí Pablo es que el Espíritu Santo es soberano, y en cuanto al tema de los dones, es Él el que los concede como Él quiere, obviamente previa evaluación de capacidades según lo que vamos a ver hoy. Si bien es cierto, puntualizamos que el Espíritu Santo es que reparte los dones como Él quiere, y hoy lo veremos que según la capacidad, también hicimos énfasis en que cada hermano y cada hermana que formamos el cuerpo de Cristo, que somos miembros en particular, tenemos derecho a desear y podemos orar para escoger los mejores dones. Es que Pablo les da esta idea. Dice, está bien que hablen el don de lenguas, pero hay un requisito que deben llenar. ¿Cuál? Que haya un intérprete. Y si no, calle. Además, él les dice, está bien, yo quisiera que todos hablen lenguas angelicales, pero más bien quisiera que todos profeticen. Y empieza a enseñarles, oigan, la preponderancia de estos dones. Y él dice que la profecía edifica el cuerpo de Cristo, mas el don de lenguas edifica únicamente al que las habla. En otras palabras, prohíbe el don de lenguas en ninguna manera. El don de lenguas es dado por el Espíritu Santo, pero Pablo dice, públicamente no las debéis hablar a menos que haya un intérprete. Habla lenguas angelicales orando en tu aposento, orando en el altar, clamando, pero no vengas a hablar lenguas públicamente, dice, cuando no hay un intérprete, porque va a causar confusión. Ahora vamos a ver entonces la utilidad del creyente en la iglesia. Leímos los primeros versos sobre la comparación que hace el Señor del reino de los cielos. Ahora bien, antes de proseguir, cuando habla la Biblia del reino de los cielos, ¿está hablando de cosas del cielo o de cosas de la tierra? Una pregunta. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Cuál es la pregunta, mi hermano? ¿Otra vez? Sí, por favor. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, ¿está refiriéndose a cosas de la tierra o a cosas del cielo? Del cielo. Tiene que ser del cielo. ¿Del cielo? No, del cielo. Sí, del cielo, cosas del cielo. La siguiente pregunta: ¿dónde está el reino de los cielos? ¿En la tierra o en el cielo? Puede estar hasta en nosotros, pienso yo, en la iglesia. Afirmativo. El Señor Jesucristo envía a sus discípulos y les dice: vayan, sanen enfermos, y les da la misión: limpien leprosos, a los pobres anuncien el reino, y díganle: paz a vosotros. Y lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión el Señor es contradicho por los fariseos, por los supuestos maestros de la ley, y dicen ellos que por Belcebú, príncipe de los demonios, Jesús echaba fuera a los demonios. Y el Señor les dice: ¿y vuestros hijos por quién entonces lo echan? Entonces Jesús les dice que estos jovencitos serían los maestros de ellos. Pero lo que me impacta es que Jesús les dice: si yo
por el dedo de Dios, hecho fuera los demonios, entonces el reino de los cielos está entre vosotros. Los discípulos debían ir diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el reino de Dios? ¿Quién es el reino de los cielos? Es Cristo. Pero como el Señor dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, rogaré al Padre que envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo habla en el nombre de Jesús. El Padre es uno con Cristo, y Cristo uno con el Padre, y el Espíritu de Dios, la unidad entre ellos, porque Dios es trino. Entonces, hoy hay un sustituto de Cristo ejerciendo el reino de los cielos ahora, pero usando a quién, a la iglesia. Entonces, ¿en medio de quién está el reino de los cielos? En medio de nosotros. Y ejercemos nosotros potestades y facultades para que vean la gloria de Dios las personas como nosotros, ¿verdad? Entonces, la utilidad del creyente en la iglesia. Aquí en esta parábola se registra la comparación más bonita. El reino de los cielos es semejante a un hombre, no dijo que era un hombre, semejante, parecido, tiene similitud, que yéndose lejos reparte entre sus siervos talentos. Esa distribución de talentos conforme a la capacidad para desempeñar esa actividad. Es algo precioso. Del verso 14 y el 15, el verso 14 y el 15, vemos cómo el dueño o el señor de aquellos siervos asigna responsabilidades acorde a sus capacidades. El que tenía más capacidad le da 5 talentos. El que tenía un poco menos capacidad le da 2, y el que tenía muy poca capacidad le da 1 talento. No significaba que al que le dio 5 era más importante y que el Señor se ocuparía solamente de aquel que tenía 5. Igual se ocuparía del que tenía 5 como el que tenía 2 y como el que tenía 1. Misma responsabilidad tenía el que tenía 5 con el que tenía 2 y el que tenía 1. ¿Qué? Ejercer. Oiga, ejercer una actividad económica, por ejemplo, según se está ilustrando. Pero no se olviden que dice el reino de los cielos, o sea, nosotros recibimos según nuestra capacidad responsabilidades. Mira el 16 y el 17. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así lo hizo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Es importante que nosotros hoy imaginemos lo que era un talento. Quisiera preguntar, ¿tienen idea qué era un talento? En el sentido literal de la escritura. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo pienso que talentos podrían haber sido como una moneda de valor, ¿no? Como una moneda. ¿Alguien más? O un lingote, ¿verdad? Un trozo, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué era esa moneda? Posiblemente de plata o de oro. Exacto, era de plata según los historiadores. Pesaba entre 26 y 36 kilos. Oiga, era bastante. Así que el Señor confió a sus siervos
Considerarles cantidades de dinero poniéndolos a negociar, poniéndolos a lucrar en la comparación. Ahora bien, ¿pudiera usted imaginar entonces es bueno lucrar con el dinero? ¿Es bueno comerciar legalmente? ¿Es bueno comerciar lícitamente? 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vean, la Reina Valera estoy leyendo ahorita. No dice ya talento, dice el dinero de su señor. Aquí estamos viendo que el que recibió un talento hizo una enorme cavación y enterró el talento. Esto denota que no fue fiel a su señor, lo defraudó, lo decepcionó, porque fue enterrado. El relato continúa con la llegada del dueño de la casa o el señor de la casa. Leamos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oiga, cuando él viene, arregla cuentas con ellos. Les dio responsabilidades, les asignó algo muy importante y cuando regresa, arregla cuentas con ellos. Hermana y hermano, viene el día en que nuestro Señor, como está diciendo que el reino es semejante a, viene a que rindamos cuentas ante Él. La Biblia dice, de hecho está muy cerca en este mismo capítulo, los juicios. Cuando el Señor viene, dice el libro de Apocalipsis, valga la redundancia, Juan lo dice, vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultades para juzgar. Aquí noten ustedes, no solamente vio Juan a uno que se sentó a juzgar. Vi tronos en plural, hay bastantes, y se sentaron los que recibieron, todo va en plural, facultades para juzgar. Porque cuando Cristo viene en su segunda venida, hay varios juicios. Ya lo hemos estudiado. A uno vamos a comparecer nosotros nada más. Eso espero. Que los que estamos aquí comparezcamos a uno nada más. Al tribunal de Cristo. El objetivo será ser galardonado, recibir galardones. Pero ahí el Señor pedirá cuentas. Algunos miembros recibirán mejores dones según la utilidad en el cuerpo de Cristo, según su utilidad, según su servicio en el cuerpo de Cristo. Y algunos líderes recibirán menos o nada. Espero que yo no esté dentro de eso, porque todo cabe en lo posible. Entonces viene a pedir cuentas. Nosotros, la iglesia, estaremos ahí en el tribunal de Cristo, pero otros que sobrevivan a la gran tribulación, háblese de 7 años, que sobrevivan y logren llegar a tierras del desierto donde Israel estará sustentada por unos días, irá al juicio de las naciones, y si es hallado o hallada con la capacidad o digno o digna
puede ser elegido ahí en ese juicio para quedarse a poblar la tierra en el milenio. Se los he dicho cuando he enseñado sobre esto. Ninguno de ustedes, ninguna de ustedes sería capaz de llegar hasta ahí. Yo conozco a mi gente y sé que ustedes, con un regaño que uno les dé, con una palabra que no les guste aquí en la enseñanza, salen huyendo y se van hablando mal de uno. Yo no creo que soporten 7 años de andar comiendo cosas extrañas, comiendo pasto. Oiga, y 5 meses atormentados por unos demonios que son como alacranes, que son como escorpiones. Yo no creo. Hay mucha gente en este tiempo que no es capaz de honrar a Dios soportando la tentación o la prueba. Hay mucha gente que no soporta una lujuria, obedece a la carne y cae en adulterio, cae en fornicación y en tantas cosas que ofenden a Dios. Si no es capaz de vencer, oigan, así soportando el deseo de pecar que hay en su cuerpo, ¿cómo va a soportar 7 años cuando son agresiones, cuando son juicios, cuando son enfermedades, cuando es persecución? Yo dudo, así que no se confíen en eso, que me quedo yo para poblar la tierra en el milenio y me vuelvo a casar y vuelvo a tener hijos y voy a tener esto y voy a tener el otro. No creo. Yo no creo que lograra yo llegar hasta ahí. Por eso lo ideal es irnos en el primer viaje. Amén. También estará el juicio a las 12 tribus de Israel. Y finalmente, después del milenio, el gran juicio final. Ahí sí más de alguien de aquí va a comparecer al gran juicio final en el trono blanco. Ahí sí. Pero ahí va a ser para que escuchen la sentencia. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida, láncen de lago de fuego. Así que un día vamos a entregar cuenta. Le hice de una vez aplicación a la palabra y rematé aquí lo que es aplicable en cuanto a pedir cuentas, pero vamos a seguir leyendo el 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Vamos a ver lo bonito, ahí vemos la responsabilidad de este y también cómo agrada a su Señor. Por eso le dice: bien, buen siervo, fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Será alegre cuando usted entregue cuentas y diga: he ganado esto con mi trabajo para ti, Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Oiga, también él quedó bien según su capacidad. Verso 23. Recibe igual, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si usted se da cuenta, el Señor no le dijo: aunque solo 2 ganaste, aunque poca era tu capacidad, te voy a dar un lugar inferior al que ganó 5. No, el que había recibido 5 y ganó 5, Dios, conforme a su capacidad y a su trabajo, a su esfuerzo, a su empeño, lo premió. Pero al que solo había recibido 2, también lo premió igual, porque Él mide la capacidad, no le va a exigir más de lo que usted puede dar, pero sí sabe que usted tiene capacidad y que no lo hace por capricho o porque no quiere servirle. También lo sabe. ¿Cómo lo sabemos? Al leer el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Yo he oído, hermana y hermano, tantas aberraciones
Cuando uno le evangeliza a tantas personas, le dicen algo parecido: mire, yo cuando decida recibir a Cristo lo voy a hacer con todo mi corazón. Es lo primero. Lo segundo dice: cuando yo lo haga lo voy a hacer con responsabilidad. Lo tercero: cuando yo lo haga lo voy a hacer de a de veras. Cuando yo sea cristiano voy a ser el mejor cristiano. Para ser cristiano como fulano, sutano y mengano, mejor no soy nada. Yo no quiero entrar al evangelio para no deshonrar el evangelio. Mire, excusas semejantes al que fue a enterrar ese talento. Yo no voy ahí porque ahí está fulano y no me quiero con él. Ahí está fulana y no le quiero ver la cara. Ahí está mengano que predica mucho. Mejor me voy a una congregación donde la enseñanza sea de 10, 15, 20 minutos y ya vaya para mi casa. No voy porque Manuel habla una hora. Cosas así, ¿no? No me cae bien fulano. Hay tantas excusas, pero el Señor, ¿será que lo justificó? ¿Qué fue lo que le dijo? El Señor escuchó las justificaciones. Una vez escucha esas explicaciones que supuestamente justificaban su irresponsabilidad, en el verso 26 vamos a ver la actitud del Señor, porque Él dijo que era semejante en su reino. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Óigase, siervo malo y negligente. Los otros, qué bonito: siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Pero a este siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quiero hacer una aclaración acá. Usted pensará: entonces es diligente darle el dinero a otro y decirle: mira, ándate a los Estados Unidos, te doy 50,000, pero eso sí, me vas a dar 10% de intereses. ¿Es correcto eso? No, porque se llama usura. Es un delito que tiene 3 años de prisión y tiene multa. Y es pecado, dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué entonces el Señor dijo que así era el reino? Y dice que aquel Señor le dijo: debías haber dado mi dinero a los banqueros. Porque los bancos son los únicos autorizados para realizar préstamos. Los bancos son los únicos de acuerdo a un interés legal. Hay una cuota y ellos son supervisados por la Junta Monetaria. Si yo tengo 100,000 y los doy en alquiler y le digo: deme 5, aunque yo le cobre 1%, no está autorizado. Y si le cobro 10, 15, 20, peor todavía, no está autorizado. Solamente son los bancos, porque tienen capacidad legal, porque tienen autorizado, está regulado en la ley. Entonces el Señor dijo: a los banqueros, no a los usureros. Aquí está clarito, hermana y hermano. Amén. Entonces emite una sentencia, por así llamarla, en el versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Oiga, quitarle el don a este negligente que solo tiene 1 y dárselo al que tiene 10, pero que lo ejerce, que trabaja, que es fiel. Quitárselo. Eso es bonito, ¿no? Porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muchos hablan con respecto a los teneres.
Muchos piensan que si tiene 100,000 en su cuenta, no está diciendo la Biblia, el que tiene 100,000 va a tener lo que tiene el que solamente tiene 5,000. Quítenle los 5,000 al que tiene nada más solo eso y déselo al que tiene 100,000. Por eso hay que buscar la manera de estafar al que tiene 5,000, porque la Biblia dice que el que tiene más debe tener más y el que tiene poco a uno se tiene que quitárselo. Hay gente que hace eso. Ya se dieron cuenta ustedes que aquí en Potrero Grande, por ejemplo, se van mucho a los Estados Unidos, traen unos 100,000 o 200,000 quetzales, y lo primero que hacen es venir con ese dinero y mandan construir una caseta y establecen una cantina, para que el que tiene poco se lo quitan y vendiéndole cuaro, ganando lo que ellos consideran, y aparte de eso, cuando se embola le sacan el poquito que le quede en la bolsa y lo dejan a cero. Cuando llega a su casa, la mujer lo espera con un garrote de este porte, le da en medio de los dos ojos y los niños están llorando. Y él piensa, los niños lloran porque me garroteó esta mujer, pero los niños lloran de ganas y de deseo de comer un pan que los hijos del cantinero o de los tenderos, así en la panza, miren ustedes, no comen, se hartan. Los hijos del cantinero, pero los hijos del borracho, del que llega ahí, que es el engañado y robado, y a veces hasta violado, los hijos de ese están todos desnutridos. Y algunos tienen así la panza también, pero de lombrices o de parásitos. Oiga, eso es triste. Y el Señor va a pedir cuentas. Ah, sí, por irresponsable, por andar tomando. Sí, pero al cantinero también. Y a los hijos del cantinero, porque están comiendo, oigan, algo pecaminoso. Tarde o temprano, los hijos del cantinero son borrachos y perdidos. No erréis, dice la Biblia, lo que sembrar el hombre, eso va a cosechar. Amén, así es. Hemos visto que los que pusieron cantina en el tiempo anterior tienen hijos y nietos borrachos a morir. Lo que se siembra, eso se cosecha. Muchos van y conquistan la mujer de otro y se sienten felices. Ay, yo sí soy tipo, le estoy joseando, como es cochinado, ¿verdad? Le voy a llamar así, ¿verdad? Perdón, porque solo josean ¿quiénes? Aquellos que miran para abajo, ¿verdad? Pero le voy a llamar así porque eso es cochinada. Entonces dice, le estoy joseando a la mujer a fulano y no lo sabe, yo soy más tipo. No erréis, lo que el hombre siempre eso cosechará, tarde o temprano. Como él se esconde con la mujer de su prójimo, de su amigo, de su vecino y hasta de su pariente muchas veces, tarde o temprano llegará uno más feo, más horrible y más depravado a josear de la mujer a él, tarde o temprano. Y si no es así, de todas maneras mayor condenación tendrá en los infiernos. No se quiera pasar de listo ningún hombre, ninguna mujer en este mundo, porque lo que se siembra se cosecha. El que defrauda será defraudado, el que mata a espada será matado a espada, el que traiciona será traicionado. Como dijo alguien, el que lecherea será lechereado tarde o temprano. Tarde o temprano lo pagará y su vergüenza será peor. Porque, hermana y hermano, no es que el Señor esté aquí autorizándole a alguien que se pase de listo. O no está diciendo el Señor que el que no tiene nada económicamente, recuérdense, el que tiene un poquito, Dios quiere que se alimente con eso y alimente a su familia. El que tiene solo una ovejita, solo una mujer, el Señor nos dice, quítensela, y el que tiene 3, 4 amantes, sea dueño de esa también. Tarde o temprano le van a cortar los coyotes, tarde o temprano le van a mutilar esa babosada, perdonen la palabra, y lo van a dejar en brita, porque nadie se va de este mundo sin pagar los elotes que se comen. No se olviden. Ay, hermano, qué malas palabras habló. No, es que lo estoy diciendo así como a carnales, como dijo Pablo, para que me entiendan bien. No se quieran pasar de listos ni de listas. Vamos,
Porque aquí está la sentencia final en el verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanas y hermanos, las tinieblas de afuera. ¿Qué significa fuera? Recuérdense ustedes para entender esta palabra fuera o las tinieblas de afuera. Dijo el Señor también que el reino de los cielos es semejante a un señor que prepara la fiesta para su hijo, la fiesta de boda. Manda a sus siervos y les dice: vayan y traigan a los convidados y decirles: yo ya he matado mis toros engordados, venid y comed. Pero uno dijo: no, yo compré unas yuntas de bueyes, voy a probarlas. Otro dijo: yo compré una finca, voy a ir a ver mis terrenos. Otro dijo: yo me acabo de casar y voy a disfrutar mi luna de miel, no puedo ir. Entonces el Señor lo mandó otra vez a rogarles, en pocas palabras, resumiéndolo. Y ellos los enfrentaron. A unos los apedrearon, a otros los garrotearon y a otros los mataron. Hermana y hermano, y el Señor se enojó y dijo: entonces ve y trae a todos los que están en la calle, a los borrachos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, trae a todos y que entren. Y fueron y informaron al Señor y dijeron: lo hicimos así y aún hay lugar. Y dijo: vayan otra vez y fórcenlos a entrar. Vayan y ruéguenles. Por eso que nosotros andamos rogando a la gente, ¿verdad? Yo he rogado a mucha gente que acepte al Señor más que lo que rogué a mi esposa para que se casara conmigo. Nunca ella no la rogué. La enamoré. Y no le ofrecí mucho. Hijo le ofrecí yo, ¿verdad? Cuando nos casemos le dije: vamos a tener unos hijos bien hermosos y grandes. Le dije: vaya, me dijo. Le digo: vaya, está bueno. Eso fue lo que yo le ofrecí, hijo. Y ahí lo tienen. Uno no hay que andarle ofreciendo lo que no le puede dar a la gente. Yo no le estoy ofreciendo nada más. Y ahí que mire qué preciosura la que está en la parte de camarógrafa profesional, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, que Dios es bueno. Entonces, vamos a ver qué le estaba diciendo antes de esto. Hoy sí me perdí. Ayúdenme a encauzarme otra vez. ¿Ah? Sí, ajá, claro. En el juicio. Sí. Y entonces el de la fiesta, el Señor, padre de familia, le dijo: vayan y fórcenlos a entrar. Y entonces por eso es que nosotros, como es semejante al reino, andamos rogando a medio mundo, ¿verdad? Y hay gente que hasta nos enfrenta, nos menosprecia y nos insulta. Pero eso es un mandato de la Biblia: vayan y fórcenlos. Pero ¿sabe una cosa? Después, esto me llama la atención, entró el Señor y dijeron: todo está dispuesto. Y llegó y vio a uno que estaba allá adentro, pero no estaba vestido de boda, y le dijo: ¿y tú, amigo? ¿Por qué estás aquí sin estar vestido de boda? ¿Por qué? ¿Y sabe una cosa? Él no pudo explicarlo. Es que ante el Señor nadie va a poder justificarse, hermana y hermano. Nadie. No va a poder dar excusas. Usted: sí, Señor, pero es que yo me fui de la iglesia Monte Sinaí porque ese Manuel era mucho, exhortaba, era cruel. Ese Manuel era abusivo para hablar. Y ni aún así entendiste, le va a decir el Señor. Pero es que ni va a poder hablar, hermana y hermano. Es que es el gran Señor, el Todopoderoso. Amén. Así que el que estaba ahí, pero no vestido de boda, se cayó de la boca. No pudo justificar nada. Y sabe, dijo él: átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Igual que la sentencia de este inútil que enterró el talento. Échenlo a las tinieblas de afuera. Fuera de la fiesta de bodas. Y eso es, oigan hermanos, una figura de dónde estará la iglesia en las bodas del Cordero. Los inútiles, los cobardes y los que no están vestidos de ropa blanca, es decir, el que no se consagra, va a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Significa que esas tinieblas o son frías o son calientes. Pero de algo sí. Cuando habla de las densas tinieblas, dice que es como
como quien ve algo, es algo homogéneo, es decir, topa, es como una esponja negra, es como un barro que se traga a los que son lanzados ahí, a las tinieblas de afuera. Por eso es que al gran juicio final, unos van de un lugar, unos van de la muerte, otros van del Hades, otros van del mar y otros de los infiernos. Porque hay personas atrapadas en las tinieblas, otros, porque recuérdense que este juicio, tanto a las naciones como a las 12 tribus de Israel, como el juicio del tribunal de Cristo, es casi 1000 años antes del gran juicio final. Entonces muchos van a pasar el milenio allí en las tinieblas de afuera, se los van a tragar las tinieblas y van a pasar 1000 años ahí antes de ir al gran juicio final. Y todavía cuando lleguen allá, peor si les van a decir tu nombre no está escrito en el libro de la vida, va a ser terrible. Hermana y hermano, esta historia, aplicándola a la vida espiritual de nosotros, nos hace reflexionar, o nos debiera hacer reflexionar, que si hemos recibido un talento, o 2 o 3 o más, debemos nosotros honrar a Dios, porque Él no le está exigiendo más de lo que usted puede hacer. No reclamará tampoco más de lo que a usted le ha dado. Por lo tanto, la posición del creyente en la iglesia debe ser ejerciendo todo aquello que el Señor le ha dado, unos para orar, otros para cantar, otros para predicar, otros para ayunar, otros para ministrar, otros para echar fuera demonios, otros para sanar enfermos, otros para animar, otros para limpiar, otros para chapear, otros para fumigar, otros para construir, pero el Señor tiene bien integrado su cuerpo. Amén. La iglesia forma parte del Señor, y ese pasaje que leímos, ¿verdad? Tanto el de hoy como lo que Pablo usó haciendo la comparación de un cuerpo para ilustrar la relación de los miembros que forman la iglesia, podemos enumerar algunas cosas importantes que puede ser el cristiano. Recordemos, la iglesia de Cristo no es solo un miembro, son muchos. Cada miembro tiene su propia función, según lo que acabo de enumerar. Sea grande o sea pequeña la función, la responsabilidad de cada uno es importante según la distribución de los talentos que acabamos de ver. Los miembros deben de ayudarse y protegerse unos a otros. No deben hundirse, no deben empujarse unos a otros. Debemos animarnos y debemos autocorregirnos, pero también debemos corregir a los demás. La falta de acción de un miembro puede imposibilitar la función de otros. Como por ejemplo que la falta de armonía entre nosotros puede hacer que otros se desanimen. ¿Qué oportunidades tengo yo aquí? Pues las que he mencionado. Pero no me dan el tiempo porque yo soy cantante y me quiero quedar fijo ahí. No, porque todos necesitan una oportunidad. Para eso hay tiempo para cantar himnos especiales o para dirigir el culto en los días domingos. Es que no me dejan servir a Dios. ¿Y qué quiere hacer usted? Cantar. De veras. ¿Y lo demás? Puede ser también para formar parte de un comité de lectura y decirme, hermano, en los días lunes me voy a reunir ahí, tengo un grupito ahí discipulado, quiero que venga a aclararnos algunas cosas. Nada. Hermano, quiero formar parte del grupo de evangelismo, ir a visitar y rescatar a las almas. Nadie. Mire, hogares visitados, 0, dice. Almas evangelizadas, 0, dice el culto de la organización. ¿Está funcionando este cuerpo de Cristo? No mucho lo creen. A visitar hermanos para animarlos o amigos para evangelizarlos, casi no se ve eso. A ocupar los cargos de dirección o de liderazgo en las sociedades y hacerlo bien, ¿verdad? Sobre todo traer a muchas personas al encuentro con Cristo. Bueno, quiero hacer un par de conclusiones. ¿Cuáles?
persona que se entrega a Cristo llega a ser un instrumento útil en la obra del Señor, si así lo desea, si se esfuerza, si se entrega. Por eso todos debemos ser agradecidos y vivir dispuestos a obedecer la voluntad divina de Dios. Como la conocemos, hoy hemos hablado hasta de más. Porque la dicha más grande que puede tener el ser humano es ser sirviente del Señor. En esta parábola que leímos es muy importante, ¿verdad?, que entendamos un principio que se aplica a nosotros, teniendo en cuenta que ustedes y yo estamos incluidos dentro del reino del Señor. Y si lo estamos, entonces será aplicable también para rendir cuentas como lo hicieron aquellos. Tarde o temprano tenemos que estar ante la presencia de Dios para informar sobre cómo hemos utilizado aquello que el Señor nos ha entregado en nuestra mano. Tarde o temprano. ¿Qué es lo que me ha dado a mí? Todo lo que yo le acabo de mencionar, según las capacidades de ustedes. ¿Qué me irá a preguntar el Señor? Dice usted, pues yo no lo sé, porque la Biblia sí nos dice más o menos cómo será. Es probable que no nos va a preguntar cuánto hayamos hecho por Cristo, pues Él no necesita que nosotros hagamos algo por Él. Él nunca ha perdido un caso, dicen por ahí en canto, ¿verdad? Él es suficiente. Pero sí es probable que nos pregunte qué tan fieles hemos sido nosotros con Él en lo que nos encomendó hacer. Hay dos asuntos importantes aquí en esta parábola y que debemos tomarla en cuenta en la actualidad, dicho en otras palabras, la iglesia presente. Primero que debemos hacer, averiguar lo que Dios quiere que hagamos, es decir, determinar cuál es el talento que Él le ha dado a usted. ¿Para qué? Para ponerlo a trabajar. Lo segundo que usted debe tener en cuenta es ser fiel en el uso de ese talento que el Señor le ha dado. Ser fiel. Es que yo para predicar, pero aquí tantos que predican, pues vaya y predique en la calle, vaya y predique en el bus cuando viaja, vaya y predique en el motor. No que lo que hacen en el motor a veces es andarse enterando de chismes y paran la oreja a ver qué están diciendo. Cierren la boca a la chismosa y evangelicen ustedes. Busquen la forma de cerrarle la boca al que está hablando mal ahí y ustedes levanten la voz en cuello y anuncien las buenas nuevas. Pero den buen testimonio también, porque si uno tiene mal testimonio, a veces esta vergüenza. Hay gente que uno dice, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano. Buenos días, dicen a uno. Les da vergüenza decir hermano delante de los demás, porque saben que tiene mal testimonio. Hermano, hermana, yo espero no haber ofendido. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy, la utilidad del creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta?